Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Bufón. Hoy vamos a hacer un plato chileno por excelencia. Vamos a hacer porotos con rienda. ¿Qué son los porotos con rienda? Es una pasta con porotos que tengo acá. Mira, te la voy a mostrar. También viene con una buena longaniza ahí al medio. Y este es un plato es riquísimo, tiene mucho sabor a campo y vamos a cocinar. Los ingredientes para nuestros porotos con rienda son los siguientes. Obviamente acá tenemos porotos. Yo estos porotos los tengo remojando desde el día anterior. Aquí ya no los tengo con agua porque tienen como un año, así que están duros como unas piedras. Acá tenemos papa, también la tengo cortadita, fíjense. También tenemos zapallo camote, también acá está trozado, cortadito. Tenemos la pasta, la que va a ir junto con nuestros porotos. Y tenemos unas verduras para hacer un sofrito. Con todo esto vamos a armar un rico plato chileno. Y obviamente lo vamos a acompañar con una longaniza, pero eso va al final. En una ollita que yo estoy calentando, vamos a agregar aceite o en este caso yo voy a agregar manteca vegetal. Esto le va a dar mucho sabor a nuestros porotos. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la descripción del video para que no te pierdas ninguno. Ahora tienes que ver el video para que veas cómo unir todos estos ingredientes y hacer este rico plato chileno. Vamos a ir derritiendo la manteca, fíjense. Esto le va a dar mucho saborcito. Y ahora en este mismo punto, cuando ya se ha ido calentando, se está derritiendo la manteca, vamos a seguir agregando todas las verduras. A mí me gusta agregar las verduras todas al mismo tiempo. Hay personas que agregan la cebolla, después agregan la zanahoria y después agregan lo que es el pimentón o el ajo. A mí personalmente me gusta agregarlo todo junto porque siento que saca más sabor, que se mezclan mejor los sabores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar sofriendo este sofrito, valga la redundancia, para que se reduzca un poquito y se cuezan un poquito nuestras verduras. Ahora que ya nuestras verduritas se han ido sofriendo ya un poquito, fíjense, estaba tomando un poquito de dorado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando las especias. Acá yo tengo una mezcla de comino con pimienta, agregamos todo eso ahí. Vamos a agregar también orégano fresco. Si tú no tienes orégano fresco, agregas orégano seco. Agregamos orégano acá un poquito. Y también vamos a agregar ahora un poquito de ají de color para que pinte. Agregamos ají de color. Vamos a mezclar un poquito esto. Vamos a estar moviendo por unos segunditos para que se vayan mezclando las especias, para que vayan... ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues les voy a explicar. Estamos haciendo que las especies empiecen a soltar su olorcito, se empiecen a tostar, por decirlo de alguna manera, para que vaya quedando más olorcito, vaya quedando más aromático nuestro plato. Después de eso vamos a agregar un poquito de vino blanco o vinagre de vino blanco. Yo tengo, en este caso tengo vino blanco, así que vamos a agregar un poquito. Y eso, con esto va a tomar mucho más sabor nuestro plato. Lo vamos a ir agregando. Le vamos a agregar un poquito más. Eso sí. Tú puedes usar cualquier vino blanco. Bueno, para los que vivimos en Chile sabemos que cualquier vino blanco barato es bueno para cocinar y para tomar también, así que no te lo vayas a tomar todo. El vino blanco es para cocinar. Después de esto, lo vamos a dejar aquí unos 2 minutitos, lo estamos moviendo para que no se nos vayan a quemar las verduras. Bueno, después que pasaron esos 2 minutitos o el minutito, depende del fuego que lo tenga, vamos moviendo. Ahora vamos a agregar los porotos. Agrego aquí un poquito de poroto, yo no voy a hacer tanto porque al final somos 2 personas que comemos acá. Y que lo movemos porque el poroto también se mezcle con el sabor del sofrito y del vinito. Miren, así que lo vamos medio que sofreír un poquito. Eso lo vamos mezclando. Yo voy juntando agüita acá en un jarrito. Eso, recuerda, mientras que estamos haciendo esto, que dejas un like en el video, deja tu comentario, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos, activa las notificaciones para que estés atento cuando suba mis recetas. Ok, después de esa propaganda, vamos a agregar lo que son las papas y el zapallo. Miren, aquí yo tengo las papas y el zapallo camote. Esto va a quedar buenísimo. Volvemos a mezclar todo.
Después vamos a volver a agregarles unas especias, pero primero lo vamos a rectificar luego, lo vamos a probar para que veamos si es que nos falta. Vamos a ir agregando eso. Le vamos a agregar ahora también un poco de sal. Mira. Les voy a dejar acá, fíjense cuánta sal le estoy agregando, no es mucha sal. Agregamos la sal. Y ahora le vamos a agregar agua hasta que todo esto tape. Vamos a agregar el agua. Hasta que tape. Eso, ¿eh? Lo vamos a dejar acá cociendo. Yo le voy a agregar un poquito más de agua. Creo que es poca. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar cociendo hasta que los porotos estén blandos. Cuando ya los porotos estén blandos o estén al dente, todo depende. A mí los porotos me gustan más al dente, no me gustan tan blandos. Le vamos a agregar la pasta. Así que ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar cociendo por unos 40 minutos hasta que estén blandos los porotos. Ya tenemos nuestros porotos listos. Los vamos a revolver, miren. Si se fijan acá, la papita está blandita. ¿Ven? ¿Pudieron ver? Sí. El zapallo también ya está blandito. Miren, los porotos están al dente, así como me gustan a mí. No me gustan los porotos que queden tan blandos, que se deshagan tanto. Así que ahora que está todo esto listo, vamos a agregar nuestra pasta. Acá yo tengo una pasta. La pasta para los porotos con rienda normalmente se corta, se quiebra. Yo lo hago así al menos. Le agregamos un poquito de pasta. No le vamos a agregar tanta pasta porque ¿qué pasa? Si le agregamos mucha pasta nos va a quedar muy seco, y a mí en general este tipo de platos, las legumbres, me gusta que queden más calduitos, porque así para comértelo con pancito. El caldito ese con pancito, uff, es delicioso. Ahora vamos a mover, esto tiene que estar aquí cociéndose lo que se cuece una pasta, son 8 minutos. Acá la pasta no va a quedar al dente como queda cuando hacemos un plato de pasta. Y acá al lado, voy a prender acá fuego, acá al ladito, pero que se haya visto. Vamos a agregar un sartencito chiquitito. Voy a tratar de enfocar aquí al ladito, voy a mover la cámara, eso ahí. Fíjense, acá en este lado vamos a hacer la longa. Acá vamos a hacer la longaniza que vamos a acompañar los porotos. Vamos a agregar aceite. Bueno, que la longaniza ya tiene bastante aceite, va a empezar a soltar su grasa, porque después esa grasa en el platito de greda vamos a mezclar con los porotos y esa grasita queda súper rica. Vamos a hacer esta longaniza. Miren, tengo esta longaniza acá. Tú les puedes sacar esta piel. Miren esto muchas veces es una misma tripa por la que se hace la longaniza. A mí en especial no me gusta, así que como ven, miren acá, se la saco. Se la voy a sacar ahora toda. La voy a dejar acá a un lado, que no vean esto. Bueno, se lo saqué. Dejé la pura carnecita, la vamos a dejar acá a un ladito. Y mientras que se hace nuestra pasta, vamos a estar friendo nuestra longaniza para después armar un rico plato. Nuestros porotos ya están listos, miren. Tenemos la pasta lista. Ahora lo voy a apagar, lo acabo de apagar. Lo vamos a dejar aquí reposando unos 5 minutitos. Acá está también la longaniza lista. Esperemos 5 minutitos y les voy a mostrar cuando estemos emplatando. Ya dejamos reposar por 5 minutos, con eso se termina de cocer la pasta. Ahora vamos a servir acá, miren. Eso obviamente en un platito de greda. Aquí servimos la carnecita, como se le puede llamar. Vamos a mover, vamos a dejar eso acá. Ahora con un cucharón vamos a ir agregando el caldito. Miren, así que hagamos el caldito. Uy, yo ya los probé, ya están bien buenos. Le damos el caldito. Vamos a agregar un poquito más de pastita acá arriba, a ver. Eso aquí, un poquito de pasta para que se vea que son unos porotos con rienda, ahí boté la mitad. Y ahora vamos a agregar acá la longaniza aquí arriba del plato. Y miren, ¿qué vamos a hacer? El aceite donde estábamos haciendo la longaniza, tú se lo pones arribita del plato. Uy, esto le da
Un sabor maravilloso y puro sabor a campo. Este ha sido el plato de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau, chau.